Si los 50 fueron la época dorada del interiorismo, los 60 fueron años revolucionarios. Se trata de la década de The Beatles y Sir Rolling Stones, de la carrera espacial, la peor crisis de la Guerra Fría, Vietnam. Pero también del movimiento hippie, la psicodelia y el pop. En estos años se vivió un esplendor industrial, económico, cultural, social, tecnológico y político que impactó todos los aspectos de la vida, incluyendo por supuesto a la decoración, la arquitectura y el diseño industrial. Dejando atrás la Segunda Guerra Mundial, la época entre los años 1961 y 1970 fue una etapa de alegría y esperanza en todo el mundo. La penuria pasó y el optimismo y la alegría llenaban las calles. Esto se plasmó también en los coches clásicos de los 60, coloridos y cada uno con una personalidad. Estos son algunos de los coches más populares en aquellas épocas: Ford Mustang, Jaguar R-Type, Chevrolet Corvette, Ford GT40, Porsche 911. La primera aplicación práctica de la inteligencia artificial fue en los años 60 con los sistemas expertos que pertenecen al enfoque simbólico-lógico. En 1963, John McCarthy también creó el AI-Lab en la Universidad de Stanford. En los siguientes años, se cernieron dudas sobre el campo de la IA. En 1966, el informe estadounidense ALPAC puso de manifiesto la falta de avances en la investigación de la traducción automática destinada a traducir simultáneamente la lengua rusa en el contexto de la Guerra Fría. En 1965, en la Universidad de Stanford, se desarrollaron los sistemas expertos y, justo un año después, 1966, se creó el primer chatbot llamado Eliza, que usaba lenguaje natural. La publicidad de tecnología era frecuente para atraer a nuevos usuarios y las grandes marcas ofrecían todo tipo de productos, radios y calculadoras, entre otros artículos que eran parte de una época. La radio era uno de los grandes inversores y se tenían modelos de todo tamaño, cada vez más portátil. La oferta de televisiones también fue una de las opciones en esta época. A nivel histórico, Sony empezó a producir diferentes tipos de aparatos. En esa década lanzó un televisor llamado Trinitron-A-Color. El casete marcó un cambio en el tema de audio. Aunque al principio se empleaba para grabar voz, se llegó a convertir en un referente de la reproducción de temas musicales. Fue en la década de 1980 cuando pasaron por su mejor época, hasta desaparecer con la llegada de los discos compactos. Los inventos de toda una década que nacieron hace 5 décadas con la sana intención de facilitarnos las cosas, a veces para cambiarnos la vida, incluso quedarse con nosotros. Los años 60 supusieron una revolución en tecnología y mejoras que nos hicieron la vida mucho más fácil. Muchas cosas que nos rodean y utilizamos a diario tuvieron y sufrieron las lógicas etapas de experimentación, críticas, descreimiento de la sociedad y hasta pánico por lo que provocarían si funcionaban. Estos son algunos de los descubrimientos más importantes en la época de los 60s. Exploración espacial de Apolo y la llegada a la Luna. En 1961, Yuri Gagarin de la Unión Soviética se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio exterior. Para 2 años después, en Estados Unidos, dio inicio al programa Apolo, siendo la más famosa de las misiones Apolo 11. En la computación, se desarrolla COBOL, el primer lenguaje de programación de alto nivel transportable, entre modelos diferentes de computadoras. Un equipo de la Universidad de Manchester completa la computadora Atlas. Esta máquina introdujo muchos conceptos modernos como interrupciones, pipes, tuberías, memoria entrelazada, memoria virtual y memoria paginada. Fue la máquina más poderosa del mundo en ese año. En abril de 1969 se publica el RFC-1 que describe la primera Internet, entonces ARPANET, la libre disposición de las RFC, y en particular de las especificaciones de los protocolos usados en Internet, fue un factor clave de su desarrollo. Descubrimientos generales.
Trasplantes. La técnica del trasplante hepático fue descrita experimentalmente en 1960 y el primer trasplante hepático en humanos se realizó en 1963 por Thomas Starrs en la Universidad de Colorado. Sin embargo, el primero con éxito fue en 1967. Láser. El 16 de mayo de 1960, el ingeniero estadounidense de 32 años Theodore Harold Maiman encendió el primer rayo láser de la historia realizado con cristal de rubí rosa bombeado por una lámpara de flash en los laboratorios de investigación Hughes de California. Insulina sintetizada. Senime y Nofer sintetizan por primera vez insulina de origen humano en 1965. Se deja de utilizar a los cerdos como única fuente para obtenerla. Pulsares. Los astrónomos Anthony Wish y Jocelyn Bell anunciaron, en 1968, el descubrimiento de unos objetos astronómicos nuevos. Los denominaron radiofuentes pulsantes o simplemente pulsares. Efecto mariposa. El científico Edward Lorenz comenzó a explorar el fenómeno que ahora conocemos como el efecto mariposa después de descubrir que un evento tan simple como el aleteo de una mariposa tiene el potencial de crear una tormenta al otro lado del mundo. Internet. 1969 en Estados Unidos se realizó la primera comunicación entre computadoras. Este tipo de selecciones siempre dependen de un montón de criterios y cada cual haría la suya, pero hay que hacerla, pero desde luego fueron buenos años aquellos, los avances en computación, la creación de Internet. Los primeros trasplantes y la llegada a la Luna son sin duda difíciles de igualar. La moda de los años 60 se caracteriza por un toque divertido e incluso un poco infantil donde las minifaldas, las botas blancas y los vestidos baby doll eran las prendas protagonistas. Iconos como Audrey Hepburn, Jackie Kennedy o Catherine Deneuve son algunos de los referentes del estilo de los años. Para los hombres, el traje italiano típico de principios de la década de los 60 se transformó estrechando los pantalones, las solapas y las corbatas. El estilo rebelde, de la playera blanca, chamarra biker y jeans de hombre de marca, convivía con el look inspirado en los Beats. Este fue el año donde muchas marcas de moda iniciaron su legado, deleitando a la población con diseños innovadores para la época, causando furor y alimentando la libertad personal. De esta manera, estas marcas no podían faltar en los guardarropas de aquellos años. Etro, Gucci, Yves Saint Laurent, DIOR, Chanel. La moda de los 60 fue el instrumento con el que toda una generación expresó sus ideales y su rebeldía. Representa como ninguna otra la alegría, diversión y optimismo propios de la juventud y, quizás por eso, nunca dejaremos de mirar hacia ella, siempre que deseemos reinventarnos. Hablar de la música de los 60 es hablar del rock. La música de los 60 fue sin duda portadora de una explosión de cambios en el mundo. La moda, la sociedad y la política cambiaron para siempre. Una de las modas que tuvo una gran aceptación durante un cierto tiempo fue la de componer canciones que se ajustaban a un ritmo bailable, perfectamente determinado, cuyos pasos había que memorizar y bailar por parejas o incluso en grupo. Los años 60 estuvieron rodeados de muchos éxitos musicales, los cuales fueron interpretados por artistas memorables como Elvis Presley, los Beatles, Aretha Franklin, Rolling Stones, entre muchos más. Algunos de estas obras fueron Then I saw her face. Now I'm a believer. You should have heard this knocked out jailbird sing, let it rock. Everybody let it rock. Pero México no se queda atrás. Si de éxitos musicales hablamos, estos son algunas de las canciones, las cuales dominaban las listas musicales mexicanas. No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah. Despeinada, ajá, 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 despeinada, ajá, ajá, ajá. No sé qué voy a hacer. Pero no todo queda ahí. Los años 60 fueron un cambio radical a la música, la cual su ritmo aún influye en las canciones de las generaciones actuales. Estas son algunas de las canciones, las cuales contienen pistas musicales de los años 60. Sometimes I get a good feeling
yeah. Get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Los años 60 fueron clave para el desenlace del mundo actual, por eso nos da gusto ver las costumbres antiguas y cómo han influido en nuestro desarrollo como sociedad. Los 60 no solo se caracterizaron por el movimiento hippie o su gran cantidad de descubrimientos, sino que estuvieron rodeados de muchos personajes icónicos para la historia. Algunos de estos son John F. Kennedy. Muchos han considerado a Kennedy como un ícono de las aspiraciones y esperanzas estadounidenses. En algunas encuestas en su país, continúa siendo estimado como uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos. Ernesto Guevara. Ernesto Guevara, conocido como el Che Guevara o simplemente el Che, fue un médico, político, guerrillero, escritor, periodista y revolucionario comunista, marxista autodidacta que luchó por el socialismo para reemplazar al capitalismo. Lyndon Baines Johnson. Fue un político estadounidense que se desempeñó como el 36º presidente de Estados Unidos de 1963 a 1969. Anteriormente se había desempeñado como el 37º vicepresidente de 1961 a 1963 bajo la presidencia de John F. Kennedy, y prestó juramento poco después de su asesinato. Elvis Aaron Presley. Conocido como Elvis Presley o simplemente Elvis, fue un cantante y actor estadounidense considerado como uno de los íconos culturales más populares del siglo XX. Es apodado como el rey del rock and roll. México también estuvo lleno de personajes icónicos en aquellos años. Algunos de estos son Silvia Pinal. Se le considera una pionera del teatro de comedia musical y de la televisión en México. A su faceta de actriz también se le suman la de empresaria y productora de varios proyectos, adicional a su carrera artística. Tuvo una incursión en la política y ocupó algunos cargos públicos en su país. Angélica María Hartman Ortiz. Conocida como la novia de México, es una actriz y cantante estadounidense mexicana. Como intérprete, se especializó en los géneros de rock and roll, pop y balada romántica. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes. Conocido internacionalmente por su personaje Cantinflas, fue un mimo, actor, productor, guionista y comediante mexicano. Estos personajes marcaron a una generación completa, por eso es que son tan icónicos, o al menos así los reconocemos, y gracias a sus actos sociales o políticos es que los recordamos ahora mismo. Durante la década de los años 60 los distintos géneros cinematográficos sufrieron algunos cambios, aunque otros se mantuvieron intactos. El cine de terror se alejó de monstruos, alienígenas y criaturas sobrehumanas para acercarse más al terror psicológico. Las películas musicales también sufrieron una revolución. Las cintas de este tipo comenzaron a adaptar los grandes éxitos de Broadway, como West Side Story, 1961. Por otro lado, la comedia seguía teniendo su hueco entre los gustos de la población. Estas son algunas de las mejores películas de los años 60. Los grandes artistas que llegaron a la plenitud en los 60 y 70, crearon las obras de arte más audaces de la historia y posiblemente las verdaderamente clásicas, esto es, las que nunca envejecen, nunca pasan de moda, y están fuera de su tiempo mientras lo describen y se nutren. La década de los años 60 supuso una ruptura total con las normas y patrones establecidos hasta la fecha en casi todos los ámbitos. De esta manera, los esfuerzos por olvidar las consecuencias de la terrible Segunda Guerra Mundial desembocaron en una relajación de las rígidas costumbres anteriores que provocó una mayor libertad de expresión y de pensamiento.